Hoy vamos a hablar acerca de un tema, quiero que lo ponga ahí en sus apuntes, el título. Vamos a hablar acerca de la tentación. Saben, de los meses del año, diciembre es la época en la que más cristianos vuelven al mundo. Y es completamente opuesto a lo que la Navidad es, porque Navidad es celebración de que Cristo está en nosotros. Y hay personas que celebran todo menos eso, ¿verdad? Entonces hoy quiero hablarles de la tentación para prepararnos para este mes que es fuerte. Vamos a leer Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Verso 1 nuevamente. Mire algo que es muy curioso. Si usted analiza este versículo, realmente es curioso porque dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Y si uno se fija bien en eso, uno dice: ¿cómo así Dios lo llevó al desierto para que fuera tentado? Y esto tiene una explicación, ¿sabe? Porque Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y Jesús vino a la tierra a mostrarnos cómo se debe vivir, cómo se puede vivir bien. Él es nuestro ejemplo de vivir bien. Pero si Jesús no hubiera sido tentado, ¿con qué autoridad Él nos podría decir que sí se puede vivir bien? ¿Me entiende? Si Jesús no atraviesa la tentación, ¿con qué autoridad nos pide a nosotros que pasemos bien la tentación? Entonces Él necesitaba ser llevado a un sitio para ser tentado, para mostrarnos cómo se pasa la tentación y que nosotros, cuando enfrentemos la tentación, podamos ser victoriosos. Quiero recordarle algo, o quizás usted no lo sabe, pero Jesús, antes de venir a este mundo, Él era el unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Único hijo, no habían más hijos. Él era el unigénito. Pero cuando Jesús viene, muere y resucita, Él deja de ser el unigénito y se convierte en el primogénito. ¿Qué significa? El primer hijo, el primero de muchos hijos. Porque Jesús viene, y uno de los beneficios de que Jesús hubiera venido a morir y a resucitar es que ahora nosotros también somos llamados hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, entonces Él quería mostrarnos cómo vive un hijo de Dios. Y por eso tenía que atravesar la tentación. ¿Hasta ahí estoy claro, sí o no? Entonces, mire, antes de eso quiero mostrarle que hay dos tipos de tentación. Podemos leer en Santiago capítulo 1 y versos 13 y 14. Dice: que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta. Que nadie diga: es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Entonces hay dos tipos de tentación. La primera es cuando usted es tentado por sus propios malos deseos. Sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Esos malos deseos están en nuestra naturaleza, que es carnal. Pero Jesús no tiene naturaleza carnal porque Él no fue engendrado por un hombre, sino por Dios. Así que a Jesús no lo podían tentar con sus propios malos deseos, porque Él no tiene malos deseos, Él es Dios. Y eso nos deja ver que hay dos tipos de tentación. Pero nosotros, como sí fuimos engendrados en carne y en pecado, nosotros sí somos tentados por nuestros malos deseos. Así que cuando usted sea tentado, usted no debe decir ni que Dios lo tienta, y muchas veces ni siquiera es el diablo, porque son sus propios malos deseos los que lo están tentando, ¿me entiende? Hay hombres que dicen: uy, esa mujer, el diablo la envió para tentarme. No, usted mismo. Sus propios malos deseos son las que la quieren mirar, no es el diablo. Y hay personas
que están tan acostumbrados a hacer lo malo, escuchen esto, hay personas que están tan acostumbrados a hacer lo malo que el diablo no tiene necesidad de perder tiempo con ellos para tentarlos, porque ellos solitos se tientan. Pero Jesús, él no era tentado por sus malos deseos porque él no tenía malos deseos. Es decir, que cuando usted sube un poquito de nivel, cuando usted empieza a tratar de pelear contra su carne, tratar de ser obediente a Dios, es ahí cuando el diablo le pone la vista encima. Pero si usted anda con los mismos 4 pelagatos de esos que son groseros, que los llevan a tomar trago, el diablo no tiene que perder tiempo con usted. ¿Me entiende cuáles son los tipos de tentación? Hay 2 grandes. Uno es de nuestra propia carne, pero cuando usted está en un proceso de ser mejor y de santificarse, ya eso no pasa. Ya usted sube como un nivel y el diablo le pone el ojo. Pero Jesús no pecó. Mire lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Aunque Jesús fue tentado en todo, él no pecó. Y no pecó, pero fue tentado para mostrarnos a nosotros cómo ser tentados y no pecar. Y Mateo 4 es ese capítulo que nos va a mostrar eso. Mire, yo quiero mostrarle una imagen para que usted entienda qué es la tentación. Porque a veces uno se imagina la tentación, uy, el diablo así rojo con cachos, Esto es la tentación, una trampa. La tentación es una trampa, entonces usted va por aquí, pero el diablo lo va a tentar a cada uno con lo que lo atrae, con lo que le gusta. Y tan pronto usted pase por ahí y agarre con su mano, ¿qué pasó con usted? Quedó atrapado, porque la trampa es para atrapar. Pero ¿qué hay metido dentro de esa caja que hay? Oscuridad, encierro, ¿qué más? Desespero, soledad. Ay, si van 2, ahí voy a coger, no coja eso, va a quedar ahí. Pero siempre la tentación lo agarra a uno solo, lo encierra, lo deja a oscuras, lo deja desesperado, lo deja atrapado. Nadie puede decir que no es tentado, porque Jesús fue tentado para mostrarnos que absolutamente todo el mundo iba a ser tentado. Y la tentación es esto, es una trampa. Es una trampa, la tentación lo que busca es atraparlo y acabar con usted. Y quiero que vuelva a leer lo que dice el versículo 2 de Mateo 4. Dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿qué pasó con él? Tuvo hambre. ¿Sabe qué? El diablo estuvo pendiente los 40 días de Jesús y lo miraba firme, no, 10 días, 20 días, está bien. Pero apenas lo vio pálido y qué hambre. Ahí llegó el diablo. Él no viene antes, él viene en el momento preciso. ¿Sabe qué? El diablo lo está estudiando a usted todo el tiempo. Y tan pronto usted tiene hambre, es ahí cuando él llega. Él no va a venir ahorita en la iglesia cuando estamos todos reunidos a decirle, mire pornografía, usted estaría loco o sería muy descarado. Aquí no viene la tentación. Él va a venir es cuando usted, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Hambre. Él va a venir cuando usted está solo. Él va a venir cuando está oscuro. Él va a venir cuando usted no está en este ambiente que es controlado, sino en un ambiente completamente descontrolado. El tentador lo llama la Biblia. El tentador siempre, diga conmigo siempre, lo está estudiando. Él lo está estudiando. Tan pronto usted bostece, él está ahí para traerle la solución a sus problemas. Y no le va a traer algo que a usted le desagrade. Él siempre sabe a usted lo que le agrada y con eso lo va a tentar. La palabra lo llama que él tiene artimañas. Él estudia, él es muy estudioso. Lleva milenios estudiando las personas, sabe cómo somos. Entonces el tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan.
Esa es la primera tentación. Si usted está tomando anotaciones, usted debería escribir esto. La primera manera como nos tienta el diablo es tratando de cuestionar quiénes somos. Él trata de cuestionar quiénes somos. O sea, trata de alterar nuestra identidad. Y el diablo lo primero que va a venir a tentar, ¿qué es? La identidad de lo que usted es. Y hace 8 días yo les dije lo que usted era. Primera de Samuel 2:8, primer libro de Samuel 2:8. Se lo dije hace 8 días. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero y lo pone entre príncipes y lo coloca en asientos de honor. ¿Usted qué es? Usted es un príncipe. Usted fue creado para estar en lugares ¿de qué? Usted no está creado para estar en el basurero ni en el polvo. Usted está creado para ser un príncipe. Pero el diablo va a tentar contra usted para que usted pierda la identidad de lo que usted es. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ¿acaso Jesús no era hijo de Dios? Se lo está cuestionando. Y así mismo va a venir a cuestionarlo a usted. Él va a venir a meterse contra lo que usted es y va a tratar de sacarlo de lo que usted es. Por eso cuando una persona peca, lo primero que dice es: no, yo creo que yo estoy mal, yo ni debo ser hijo de Dios, ni nada, yo no vuelvo por allá. ¿A qué? Eso es una mentira. Se pierde la identidad. Así funciona el diablo. Así lo ha hecho desde Adán. Con Adán fue igual. ¿Acaso Dios les prohibió comer de todos los árboles? Atentando contra la identidad. Y así lo hace hoy. Lleva más o menos 4.000, 5.000 años de la misma manera. Y adivine qué, sigue siendo exitoso. Pero usted tiene que saber que lo va a hacer. Él atenta contra nuestra identidad de hijos de Dios, ¿sabe? Y va a venir a atentar contra nuestra identidad, sobre todo cuando estamos escasos, cuando no tenemos. Entonces el diablo va a venir a decir: pero ¿cómo así? ¿Tú no eres hijo de Dios? Porque estás escaso de plata, si Dios a sus hijos les da todo. Entonces él está cuestionando una de 2 cosas. 1, si usted es hijo de Dios. 2, si Dios es bueno con usted. ¿Sabe lo más chistoso de esa pregunta que el diablo le hace? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás aguantando hambre? Pero en el capítulo 3 de Mateo, o sea, el capítulo anterior, antes de que Jesús va al desierto, en Mateo 3:17, mire lo que Dios dice: y una voz del cielo decía: este es mi hijo amado, en él estoy muy complacido. Dios le había dicho a Jesús: este es mi hijo amado, estoy muy contento con él. Y ahora el diablo viene y le dice: ¿tú eres hijo de Dios? ¿Seguro que Dios sí te ama? Y hoy Dios los trajo en esta mañana y les dice: ustedes son mis hijos, los amo mucho, les quiero dar todo, los quiero bendecir. Amén, gloria a Dios. Y mañana: ¿será que Dios sí me ama? Dios mío. Dios sí existirá, eso sí existirá al fin. Esta dudadera. Primero que va a hacer Dios con usted, se va a meter con quién es usted. Y usted tiene que saber quién es usted para que el diablo no se meta con usted. Y cuando Él venga y le diga: ¿y acaso no eres hijo de Dios? Soy hijo de Dios, heredero de sus promesas, tengo vida eterna, soy santo, soy uno con Cristo, tengo el Espíritu. ¿Algo más? Si usted no sabe quién es usted, el diablo le va a dar 3 vueltas. Verso 4. Y Jesús le dijo: escrito está. ¿De dónde sacó la respuesta Jesús? De lo que ya está escrito. En la Biblia está escrito usted quién es. Usted no tiene que inventarse nada. Usted lo que tiene es que leer la palabra. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe? Cuando el diablo viene a cuestionar usted quién es, realmente lo que quiere cuestionar es: ¿usted para qué está en este mundo? ¿A qué vino? Por eso tanta gente piensa en suicidarse y algunos de ellos terminan suicidándose, que no saben para qué están acá. Su vida no tiene ningún sentido. Y como no hay sentido, pues matarme no tiene ningún problema. Pero Jesús le contesta: escrito está. No solo hay que comer, mire, no son solamente cosas materiales. La vida no es solamente trabajar, ahorrar, comprar casas, carros. Eso es lo de menos. Juan 4:34. Mi alimento, le dice Jesús, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra.
¿Saben por qué muchas personas pierden la identidad de lo que son? Porque empiezan muy bien, arrancan en la iglesia, se meten al discipulado, pero resulta que todo lo dejan a la mitad y nunca terminan la obra que empezaron. Y no hay nada que frustre más a una persona que dejar las cosas a la mitad. Dejar las cosas a medias es la mayor causa de fracaso. Y Jesús enseña ahí en ese versículo dos cosas. Si tú empezaste algo, termínalo. Recuperar la identidad. Lo primero es que el diablo quiere alterar su identidad, pero si usted no quiere eso, tenga claro que hay que hacer la voluntad del que lo envió, que es el Padre, y terminar. Segundo, ¿de qué otra manera nos tienta el diablo? Lo primero es contra nuestra identidad, o sea, quiénes somos. Lo segundo está en el verso 6 de Mateo 4. E insiste. Característica del diablo es insistente. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Uy, esta pelea está buena. Jesús le dice, está escrito, y el diablo, sí, mucha Biblia, yo también sé. Está escrito. Salmo 91, dice el diablo. Uf, Jesús, uy, qué nivel, bien. Porque está escrito, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Salmo 91 creo que es 11 y 12, algo así, 11 o 12. El diablo le contesta con palabra. Si eres hijo de Dios, que tu Padre Dios te proteja. Lo segundo contra lo que el diablo atenta es contra el propósito de nuestras vidas. ¿Cuál era el propósito de Jesús de venir al mundo? Salvarnos. ¿Cómo? Muriendo. ¿Cómo? Y después resucitando. Eso ya estaba claro. Y eso no fue que a Dios se le ocurrió unos días antes. ¿Cómo podremos salvar al mundo? No, eso estaba planeado desde la misma creación. Ya se sabía que el hombre iba a fallar y que se necesitaba un redentor. Ya Dios lo tenía planeado. Ya estaba planeado. Jesús viene, muere, resucita, sube, su sangre nos limpia a todos, todos somos salvos. Amén. Y uno dice, ay, tan chévere el propósito de Dios con Jesús, ¿no? Con ustedes también ya está. Porque Jesús no es el unigénito, Él es el primogénito. Y lo mismo que Él vivió, lo estamos viviendo nosotros. Y aún cosas mayores, dice la palabra. ¿Y por qué le digo que el diablo estaba atentando contra el propósito? El diablo le dice, si eres hijo de Dios, tírate. El diablo lo tenía parado en un lugar alto. Y el diablo, yo creo que pensaba, tengo el hijo de Dios acá, lo boto, lo vuelvo nada. Pero el diablo sabía que si él lo empujaba, Dios iba a dar cumplimiento al salmo. Ordenaría a sus ángeles y no pasaría nada con la vida de Jesús, ¿me entiende? El diablo sabe que él no puede tocar a Jesús, pero el diablo sabe que si Jesús voluntariamente se bota, Dios no va a enviar sus ángeles. Si Jesús tiene claro que vino al mundo a morir en una cruz y a resucitar, Él no se bota, porque sabe que le quedan cosas pendientes por hacer. ¿Me están entendiendo? El diablo no tiene necesidad de meterse con muchos de ustedes, porque voluntariamente tomamos malas decisiones y nos botamos abajo. Y después, con la patica fracturada, Dios, ¿y el Salmo 91 qué pasó? No enviaste los ángeles, se me quedó el ángel, como la propaganda del angelito, ¿alguno lo vio? El ángel se quedó en mi voluntad. Cuando te saliste, el ángel te abandonó. Jesús es muy sabio. Él sabe que si Él se llega a botar de ahí, el propósito de salvación para todos nosotros que estamos aquí se acaba ese mismo día. Porque Dios no lo podía haber protegido. Porque en la voluntad, en el libre albedrío humano de Jesús, su decisión hubiera acabado el plan de salvación para toda la humanidad. ¿Ven la diferencia? El diablo no lo empuja. El diablo le dice, bótate. Y así hay personas que abusan del cuidado y de la protección de Dios. Verso 7 de Mateo. Y Jesús le contesta, está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Eso sobre todo es para los jóvenes con sus deportes extremos. ¿Saben por qué se llama deporte extremo? Porque lleva su vida al extremo. Y cuando esté al extremo, no pida que Dios lo proteja, porque dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Me están entendiendo, sí o no?
No expongan su vida, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces, ¿por qué la segunda tentación es contra el propósito de Dios? Porque cuando uno abusa de su vida, cuando uno sale del cuidado de Dios, probablemente muera y el propósito de Dios que tenía con nosotros se perdió. Planes buenos, la palabra de Dios dice que su voluntad con nosotros es buena, agradable, perfecta, que tiene planes de bien y no de mal, solamente cosas buenas para sus hijos, pero no pongan a prueba al Señor su Dios. No lo pongan a prueba. Y no lo pongan a prueba y después vengan a decir, uy, iba ahí y el diablo me empujó. Falso. El diablo no empuja a nadie. Este versículo a mí me muestra, el diablo no tiene autoridad sobre un hijo de Dios para empujarlo. El diablo solamente tiene autoridad para decirles, bótese. Y si alguien se bota, no tenía la dirección de Dios en su vida. Pero fueron 3 tentaciones. La primera, contra la identidad. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás aguantando hambre? Segunda, contra el propósito. Mátate. Salte del propósito. Y el tercero, en el verso 8, de nuevo le tentó el diablo. Ese de nuevo que nos muestra que el diablo es juicioso, él es juicioso. Haciendo la tarea es juicioso. Y de nuevo le tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo vino y atentó contra nuestra identidad. No pudo, no nos pudo convencer que no éramos hijos de Dios. Siguió. Viene contra el propósito de Dios contra nuestras vidas. Nos quiere hacer sentir que nacimos sin un propósito. No pudo. Entonces, ¿con qué viene? Ya no viene contra la identidad, ya no viene contra el propósito, sino viene contra la meta para la cual usted y yo estamos trabajando. Nuestra meta no es de este mundo. Nuestra meta es eterna. ¿Me entiende? Usted aquí no está caminando y está pensando mañana el día que será. No, usted está pensando en que su eternidad es con Cristo. Y usted está trabajando por esa meta. Y el diablo viene y dice, ¿eso? O sea, ¿eternidad? ¿Eso qué es? Muéstremelo, dibújemelo. ¿En qué artículo científico lo encuentro? ¿Qué es eso? Pero las cosas de este mundo son palpables. Las cosas que usted tiene, su casa, su carro, eso es palpable. Y el diablo le dice, si me adoras, te doy todos los reinos, posesiones, riquezas, bienes. Y Jesús le contesta, vete, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Sabe? Si el diablo no puede con su identidad de quién es usted, si el diablo no le puede robar el propósito de su vida, él se va a meter y a estorbarnos con el amor por las cosas de este mundo. Enfóquese en este mundo. Mire lo que dice Juan 6:27. Trabajen, dígale que está a su lado, trabaje. Dígale, trabaje pero duro, sea juicioso. Pero no por la comida que es perecedera. ¿Alguien se le ha vencido comida en la nevera? Horrible, ¿no? Sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios al Padre su sello de aprobación. Hay que tener cuidado. Las cosas de este mundo son muy importantes, pero nunca más importante que las cosas espirituales. Nunca. Por algo la palabra de Dios dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. No es al revés. No es, voy a trabajar harto, voy a estudiar harto, voy a invertir esa plata y en el tiempito que me queda voy a la iglesia. No invierta el orden. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Claro, yo no estoy diciendo, bueno, entonces mañana renuncien todos que eso les va a bajar maná. ¿Maná? Ya el maná fue en el Antiguo Testamento. Hoy hay que trabajar, pero nunca poner el trabajo por encima de Dios, nunca.
aprendimos hoy acerca de la tentación. 3 tipos de tentación, o 3 maneras de tentar tiene el diablo: contra su identidad, contra su propósito y contra la meta por la cual usted trabaja en esta vida. Póngase sobre sus pies, por favor.